cómo es que el Estado, sí, cómo es que el Estado organiza sus ingresos y sus egresos. Y esta planificación económica ya se realiza en base a un año. 12 meses de gastos e ingresos son planificados por el Estado peruano de manera, vamos a decirlo así, con mucha previsión. O sea, un año antes se hace eso. Eso empieza más o menos en mayo del año anterior, ¿no? Mayo, luego junio, julio, empieza su elaboración, ¿ya? Y más o menos para fines de julio ya debe estar ya culminado, ¿ya? Y para agosto debe estar ya terminado porque se tiene que llevar al Congreso de la República, porque es el Congreso de la República quien va a aprobar el presupuesto. Y el Congreso lo tiene desde el 30 de agosto hasta el 30 de noviembre, ¿no? 3 meses. 3 meses que el Congreso tiene para discutir, debatir, rebatir, ¿no? O sea, proponer un cambio acerca de los gastos del Estado. ¿Ya? Y luego que ya lo termina el Congreso, lo devuelve al Ejecutivo para que el Ejecutivo lo promulgue. Y lo promulga generalmente los últimos días de diciembre. A ver, diciembre tiene 31, ¿no? Entonces debe ser el 30. El 30 debe ser. Entonces, si es el 30 de diciembre se promulga y se publica en el Diario El Peruano para que todo el 31 esté publicado, la gente sepa por qué. Porque el 1 de enero del siguiente año se aplica el presupuesto. Se aplica el presupuesto. Y así se ejecuta durante todo un año de gastos y ingresos, ¿no? Gastos, egresos e ingresos. ¿Sí? Muy bien. Entonces, eso hay que tener presente siempre. Empezamos, ¿ah? Mire, mire, vamos a entrar ya a este tema. Se llama presupuesto público y tiene que ver con la macroeconomía, tiene que ver con el manejo financiero del Estado, ¿no? Tanto recaudando o teniendo ingresos para gastarlos, como también los gastos que realiza en general. Todo eso vamos a ver hoy día. ¿Qué objetivos persigue la clase? Primer objetivo es que sepamos, ¿no? Comprendamos la importancia que tiene el presupuesto público y toda su estructura, todas sus partes del presupuesto, ¿ya? Segundo, que el estudiante eh, conozca las principales fuentes de ingreso para el Estado, la estructura de estos gastos, ¿sí? De los gastos fiscales. Fiscal significa público, ¿no? Estatal, público, del gobierno, ¿no? Gastos fiscales, ¿ya? Y tercero, que en base a este conocimiento, ¿no? De la estructura, de los ingresos y egresos, podamos comprender también los resultados de la ejecución presupuestal, que pueden ser negativos, positivos o equilibrados. ¿Cuándo es positivo? Cuando hay un superávit. ¿Cuándo es negativo? Cuando hay un déficit. ¿Y cuándo es equilibrado? Cuando coinciden, ¿no? Que coinciden ingresos y egresos. Dice que se va a gastar 100 millones o 100.000 millones, se va a gastar. Entonces, lo equilibrado es que se promueva el ingreso de 100.000 millones. Y eso se llama presupuesto equilibrado. Algo que casi nunca sucede. Entonces, elaborar el presupuesto implica varias fases. Una de las primeras es programarse. El Estado tiene que programar las etapas, ¿sí? Ahí van a establecer fechas, ¿no? Tiempos,
todo lo van a programar de manera muy detallada, detallada. Para eso reciben pues altos salarios. Los funcionarios peruanos de economía no ganan 1.000 soles ni 2.000 soles. Estos funcionarios de alto nivel están bordeando mínimo los 10.000 soles. Ya estamos hablando de funcionarios de 15.000 soles, 20.000 soles. La ministra o el ministro gana 30.000 soles. Líquido, ¿eh? Sin gastos en pasajes. Ellos no gastan en pasajes. No es como un trabajador normal que tiene que gastar su pasaje, su comida, ¿no? A veces su ropa también. En cambio, el ministro no. El ministro, los viceministros, toda esa alta burocracia son mantenidos totalmente por el Estado. Claro. Hasta le compran sus zapatos. Sí. La SUNAT, por si acaso, los trabajadores de la SUNAT reciben una partida especial para comprar zapatos y dos, tres uniformes, que no es nada barato, ¿ah? Sí, sí. Imagínate si eso pasa con la SUNAT, ¿qué pasará con los ministros, los viceministros? O sea, ser un alto funcionario es como sacarse de la lotería, porque el Estado te va a pagar todas las bollerías, viajes, alimentos, la salud. El Estado le brinda, le paga los seguros de salud. ¿Tú crees que en los hospitales públicos, tú crees que un funcionario de alto nivel peruano va a ir a un hospital público, al hospital Arzobispo Loaiza? ¿Tú crees que va a ir al Hipólito Unanue? Jamás, nunca se les ha visto a ellos en esos hospitales. ¿Por qué? Porque el Estado les paga un seguro en las clínicas más caras del Perú. Un seguro donde el Estado ha financiado un tratamiento con las mejores medicinas del Perú. Los mejores médicos del Perú van a atender a estos pacientes, ¿no? Que son pues los funcionarios del Estado peruano. Luego de la programación tenemos acá, miren, tenemos, luego de la programación, acá está, tenemos la formulación. Sí, acá empieza a estructurarse. Por si acaso, la estructura del presupuesto peruano no es una originalidad ni un aporte de los funcionarios públicos, porque estos son más copiones. Toditos se lo copian de Estados Unidos, se lo copian de Francia, de Alemania. Sí, acá tenemos una cantidad de funcionarios que todo lo van a plagiar. Hasta se plagiaron, no es como César Acuña que dice no es plagio, es copia, ¿no? Se plagiaron el, el plano del Ministerio de Justicia de Bélgica, Holanda. O sea, cuando tú estás frente al Palacio de Justicia, es idéntico al que está en Europa. Hasta las estatuas. Cualquiera pone un puma, por lo menos, un jaguar ya. Hay dos leones ahí, dos tremendos leones que están colocados de borde a borde, ¿ya? Entonces, esa es la práctica de los funcionarios. Todo es copia, 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 copia. Sí. Mira la Constitución. Pregunta la Constitución, ¿de dónde lo han copiado? Primero copiaron de Estados Unidos, después copiaron de Francia. ¿Ve? Ya, la fase 3 es la aprobación del presupuesto, que lo hace el Congreso de la República mediante una ley, ¿ya? Y tiene un plazo para realizar esto. Una vez que ya se cumplió todos los plazos, el gobierno empieza a ejecutar el presupuesto, es decir, a realizar los gastos y realizar la recaudación de los ingresos, ¿no? Que generalmente son los impuestos. Y último es la evaluación, ¿no? ¿Cómo se está dando? ¿Se está dando bien? ¿Se está dando mal? ¿Están gastando bien? ¿Se están demorando? Toda una evaluación de los gastos, del gasto público, ¿ya? Y si hay irregularidades, ahí está la Contraloría General de la República, que se encarga de supervisar, ¿no? De ver que se esté cumpliendo adecuadamente este gasto público. ¿Sí? Generalmente no encuentra problemas. Algo muy curioso porque la Fiscalía
ha denunciado a cantidad de funcionarios en temas de corrupción, enriquecimiento ilícito, pero la Contraloría casi nunca denuncia nada, no ve nada. ¿Por qué? Porque el presidente coloca al Contralor. El presidente de la República, dentro de sus amigos, de sus conocidos, saca, no es necesario ser economista, puede ser cualquier, la cuestión es que seas conocido un poquito y lo coloca como Contralor de la República, pero eso sí, con el voto del Congreso. Y el Congreso no se va a poner, si es que coloca a un hombre pues, que no haga problemas, ¿no? Que no esté investigando acá, allá, cómo se gasta la plata. Votan, toditos están de acuerdo. Y así hemos tenido Contralor tras Contralor. Casi nunca ha hecho nada contra la malversación de fondos, la corrupción, el mal manejo, el enriquecimiento ilícito. Claro, no decimos que la Contraloría sancione, no estamos pidiendo eso, pero para eso está el Poder Judicial. Estamos exigiendo que la Contraloría cumpla su función de fiscalización, pero verdadera. Y si encuentra algo, lo denuncia la Fiscalía. Y la Fiscalía lo lleve a un proceso judicial, ¿no? Mediante el cual se va a tener una sentencia. Eso es lo que estamos comentando, ¿no? Muy bien, entonces serían las fases del proceso de presupuestario. Mira, el concepto que vamos a dar es uno muy sencillo. Primero, ¿se trata de qué? Se trata de un documento que es aprobado por ley nacional. Entonces el Congreso lo aprueba. Lo que el gobierno presenta es un proyecto de ley, o sea que una propuesta, ¿no? del presupuesto. Entonces el Congreso lo revisa, si está de acuerdo, saca la ley. ¿Ya? Y ahí es donde el Estado prevé, ¿no? Prevé sus ingresos y planifica sus egresos. ¿Sí? Ahí sabe cuánto va a gastar y cuánto va a tener de plata, cuánto va a tener de ingresos, ¿ya? Ese es fundamental para el buen manejo de las finanzas públicas, ¿ya? Todo correspondiente a un año de ejecución presupuestaria. Se hace todo el año anterior. Y ahí se obtiene sistemáticamente, se registra, ¿ya? Y se ordena todos los ingresos que el Estado va a tener en relación a los egresos que se está planificando, ¿no? Te vas a gastar. Y toda esta planificación es de un periodo de un año. ¿Y qué obligaciones va a cumplir, profe? Todas las obligaciones, ¿no? Por ejemplo, pagar a los empleados públicos, gastar en obras públicas, si hay un desastre natural, ir no a ver solamente, ni a hablar solamente, ¿no? Sino ir al lugar con máquinas, ¿no? Llevar máquinas, llevar personal, eso es un gasto. Eso se llama gastos de contingencia, ¿no? Gastos de emergencia se llama, ¿no? Y eso deberían hacerlo todos los presidentes, los alcaldes, porque estos son principios. Esto de prever alguna situación es un principio presupuestario. Tienes que adelantar, no porque seas un adivino, ¿no? Sino porque ya sabes que en el mes de enero se encuentra el río Guaycoloro, que es un afluente del río eh, Rímac, ¿ves? Y el río Rímac debe ser canalizado ya, de borde a borde, ¿no? Hasta un canal gigante, ¿no? Y al costado podría ser una carretera o un techo, puede ser un ferrocarril, ¿ves? Entonces hay tantas posibilidades para hacer, sino que el problema que tenemos nosotros es, a ver, ¿cuál es el problema principal?
El problema es que tenemos en el gobierno, tenemos corruptos en el gobierno o tenemos gente eficiente en el gobierno. A ver, ¿cuál de los tres es el principal problema? Vamos en el chat. Sí, estoy viendo acá las Tenemos respuestas. corrupto. Muy exactamente. Así es, ya lo dijeron ya los compañeros. El problema que tenemos es que entran personas que van a hacer fortunas en el Estado a través de la corrupción, a través de utilizar su cargo para hacer contratos con el Estado, lo cual está prohibido. No puedes entrar al Estado para hacer negocios. Si quieres hacer tus negocios, hazlos por tu cuenta. Pero si te metes de funcionario, olvídate, ¿no? Trabaja como funcionario y punto. Y no utilices tu influencia para agarrar un contrato. Y encima, el Estado, a ver, el Estado regatea, el Estado baja los precios de los contratos o paga precio. ¿Tú crees que un funcionario público se pone a decir nada menos, una rebajita, a ver, algo, un descuentito, por favor? ¿Tú crees que hacen eso? Ajá, sí, no, no hacen eso, sí, no hacen eso. O sea, lo que hacen los funcionarios, pagan precio. Sí, si le piden, por ejemplo, que van a hacer un servicio de 5 millones y, y ese servicio, cuando lo averigua otro, por ahí cuesta 3 millones, el funcionario público no es ese problema. Paga precio, paga precio. Y ahí es donde se despilfarra mucho dinero, pagando excesivos precios. Sí, y ahí también se va dinero a sus amigos, sus familiares. Esa es la corrupción, ¿no?, que tenemos en nuestro país y que es el cáncer que impide el desarrollo nacional. Sí, el día que eso se erradique por lo menos un gran porcentaje, el Perú empieza a despegar, empieza a crecer, a desarrollarse y por lo tanto mejorar la vida de todos los peruanos. Claro, porque cuando no hay desarrollo económico, no hay industrias, no hay trabajo, los ingresos son miserables, ¿no? Y encima un Estado que se colude con el empresario privado para hacer, pues, lo que a ellos más les gusta, ¿no? Que es ser ricos a costa del Estado. ¿Ya? Ahí tenemos, por ejemplo, Grañi Montero, tenemos Telefónica, tenemos el sistema bancario, oligopólico, etcétera, etcétera. Ahora, el presupuesto es considerado el principal instrumento de planificación financiera del país, ¿sí? Cuando uno estudia el presupuesto general de la República, cuando uno lo estudia a conciencia, ahí te vas a dar cuenta de algo muy interesante, porque vas a conocer los intereses y prioridades de aquellos que controlan el Estado. Por ejemplo, si ves que en educación están gastando poquito, una miseria, que no va a permitir construir colegios, pagar al personal docente, pagar dignamente, porque le pagan un salario bien bajo al profesor del Colegio Nacional. Entonces, cuando estudias eso y te das cuenta de ello, ya sabes que los funcionarios públicos están con una ideología llamada el neoliberalismo, que les lleva a reducir el gasto social, el gasto en educación, el gasto en salud. ¿Y por qué? Porque su formación de ellos ha sido pues a favor del pago de la deuda externa, es decir, el apoyo a las grandes empresas extranjeras. Entonces, toda su vida va a tratar de hacer eso, ¿no? Reduce el gasto de salud, de educación, deporte, y toda esa plata que has ahorrado para pagar la deuda externa. Así va a ser, así va a ser, ¿ya? Sí, entonces estudiar el presupuesto te da esta facilidad de saber qué personas están y qué prioridades, intereses les empujan. Por ejemplo, con estos últimos presupuestos que han habido, la mayoría de los presupuestos priorizan el pago a la deuda externa. Ese tema es un tema intocable, en la cual se ha acordado hace muchas décadas de que se va a pagar casi el 20% del presupuesto público.
¿ya? Mientras que a educación le das 3, 4%, a salud le das 2, 3, 4%, ¿no? A la deuda externa le das 20% de toda la plata que el Estado va a gastar. Ahí está la muestra, la demostración de que los que están en el Estado no trabajan para el pueblo, sino que trabajan para las grandes empresas nacionales, extranjeras y los organismos financieros internacionales, que obviamente pagan bien los servicios de estos funcionarios, ¿no? Porque antes y después de ser funcionario, estos organismos los tratan bien, los contratan, les dan mucho dinero de los contratos, les hacen viajar, les llevan a restaurar, bueno, todas las bollerías, ¿no? Para que luego que sea congresista proteja los intereses de esas empresas. Por ejemplo, las empresas como Alicorp durante años han sido protegidas por los congresistas. ¿Para qué? Para que en esos productos alimenticios no aparezcan los octógonos, ¿no? Los octógonos, donde se denuncia, se informa, mejor dicho, la cantidad de grasas saturadas, la cantidad de azúcar, ¿sí? Todos esos datos que son indicadores de una buena o mala salud, te lo informa el octógono. Y recién se han aprobado hace poco. Estamos hablando de cuánto, 5 o 6 años, un poquito más quizás, ¿no? ¿Ves? Ahí está la demostración de qué tipo de funcionarios tenemos en el Perú. Sí, también la otra prioridad no es la ciencia ni tecnología, sino es el pago de los sueldos de los altos funcionarios. Profe, ¿quiénes son ellos? Ministro, 30.000 soles. Viceministro, 25.000 soles. Asesor de ministros, 15, 18.000 soles. ¿Ya? Y si vamos a los congresistas, pasa lo mismo. Vamos a Palacio de Gobierno, pasa lo mismo, más grande todavía. Ahí hay como 18 carteras, ¿no? 18 ministerios, 18 áreas que el presidente debe saber de qué se trata. Y él no se va a poner a leer. El presidente tiene que salir, viajar, dar la cara. Entonces sus asesores se van a encargar de eso, se encargan de eso los asesores. Igual los alcaldes también. Los alcaldes también, sí, ganan, se han subido ahora último el salario, ¿no? Deben estar bordeando un promedio de 10.000 soles, los alcaldes. Sí, ni bien entran, se suben el salario. Dice este candidato que va a bajar el salario, ¿no? Él mismo no va a recibir salario, ha hecho promesas, ¿no? Me recuerda un poco a Toledo, el candidato Pedro García, Pedro Castillo, sí, bastante me recuerda a Toledo, ¿eh? También así, un hombre de cabana, humilde, que luego fue a estudiar a Estados Unidos, después regresó exitoso al Perú, ¿no? Algo parecido. ¿No? También Pedro Castillo es humilde, es un profesor de campo y ahora ya está a punto de ser nombrado. Dicen que lo van a nombrar este sábado, así me están comentando por las redes. Otra forma de saber quienes gobiernan es ver cuánto gastan en armamento. A ver, si gastan poco en gases lacrimógenos, ¿no? Si gastan poco en esas balas que no matan, ¿cómo se llaman? Balas de goma, ¿no? O también le llaman, a ver, ¿cómo le llaman a esas balitas? Perdigones, perdigones, ¿ya? Si no gasta en bombas lacrimógenas, no gasta en perdigones, no compra escopeta para disparar bomba lacrimógena, etcétera, etcétera, allá, entonces estoy viendo un funcionario diferente, quizás ligado a los derechos humanos, pero en Perú pasa lo contrario. Compran cantidad de bombas lacrimógenas, chalecos antibalas, ¿no? Armamento, municiones. Ahí se va la plata, ¿no? Ahí se va la plata.
Sí, también ahí vamos a saber que en qué puentes, qué se ha construido, edificios, ¿no? Colegios, etcétera. Sí. Ahora, sí, todavía no hay esa ley. Se supone que este candidato que ha prometido hacer eso, uno, no va a recibir salario del Estado. Dos, va a promover que se reduzcan los salarios de los funcionarios públicos. Sí. Ujú. Avanzamos. Ahora, algo muy interesante que dice este texto es lo siguiente, mira, dice, los montos son muy superiores a los de salud, educación, ciencia y tecnología de la población. ¿A qué se refiere? Al pago de la deuda externa, al pago de los altos funcionarios, a la compra de armamentos y la construcción ¿de qué? De infraestructura. ¿Ya? Si tú comparas esto, en educación 3%, 4%, en ciencia casi nada. En cultura una propinita. Pero anda, mira, la deuda externa. Se desviven, sueñan con eso. Es un tema muy importante para ellos, cumplir con el extranjero, aún a costa de la pobreza, hambre y miseria de su pueblo. No les interesa. No les interesa la suerte de la población, pero sí, cumplir con quién, cumplir con los extranjeros, quedar bien con ellos, porque ellos van a dar más plata. Y si ellos te dan plata, puedes hacer lo que quieras, pues, ¿no? Subirte los sueldos, comprar armamento para defenderte de las manifestaciones, construir carreteras para confundir al pueblo. Porque si el pueblo ve obras, ¿qué puede pensar? Está bien, pero está haciendo, mira, carretera, veredas, pistas, está bien, pero un puente ha hecho en mi zona, no teníamos puente. Ya, pero ¿sabes en qué más gasta? No, profesor, no sé en qué gasta. Y ahí se va la plata. Ahora, la referencia histórica se traslada hasta la época de Ramón Castilla, cuando en 1845 empieza la extracción de guano de las islas y se lo da a su amigo Francisco Quirós, el cual tiene altos ingresos, ¿no? Por el concepto de guano, y le da una parte a Ramón. Entonces, Ramón, ¿qué va a hacer con la plata? Tiene que organizar los gastos, ¿ya? Tiene que guardar para más adelante. Ujú. Listo. Entonces, el año 1945 presentó el primer presupuesto. El Congreso no lo aprobó. Entonces, ¿qué hizo Ramón? Él lo ejecuta. Lo ejecuta. Así es, Indira. Hay toda una campaña feroz contra el poblador humilde, sencillo, para someterlo y hacerle pensar que todo está bien, que todo está excelente, que el Perú está estable, que se han solucionado los problemas y que todo marcha bien. Sin embargo, cuando uno estudia, empieza a leer, empieza a investigar, se da cuenta que hay muchos pobres en el Perú, poquitos ricos, ¿no? Hay saqueo de los recursos naturales y al que reclama lo masacran. ¿De qué lo acusan? Del famoso terruqueo, ¿no? El famoso terruqueo. Miren, 6 años después, o mejor dicho, más de 3 décadas después, 35 años, ¿no? Gobierna Remigio Morales Bermúdez y él establece por ley nacional que el presupuesto, ¿sí?, se aplique cada año lo haga. El tercer caso, y más cercano a nosotros, es el caso de la Constitución del 93, donde se elabora
se elabora el presupuesto. Ujú. Exacto, acá en Perú los pitucos y los apitucados terruquean a todos los que piensan distinto. Hace poquito he tenido que salirme de un grupo de mi promoción del colegio porque ya empezaron a terruquear a la gente por apoyar a Castillo, empezaron a terruquear. Bueno, yo no apoyo a Castillo, pero sí estoy observando qué es lo que va a pasar, ¿no? Entonces, la Constitución del 93 establece en el título 3, capítulo 4, régimen tributario y presupuestal. Ahí se especifica lo que es la nueva forma tributaria, perdón, presupuestaria. Hay un pequeño un diagramita para que no se confundan. Y empezamos. Todo se inicia en mayo. Todito se inicia en mayo. ¿Eh? Para eso hay una comisión especial que se dedica a este tema. Es su especialidad, el aspecto presupuestario. Un segundito. Gracias. Entonces, el Estado peruano, a través del Ministerio de Economía y su oficina especialmente para este fin, elabora, inicia la elaboración del presupuesto. Entonces, en el mes de mayo. De mayo. Ahora, recibe las diferentes propuestas de las entidades públicas. Por ejemplo, le dice al alcalde tal, ¿cuánto vas a gastar en tus obras? ¿Cuántos ingresos tienes? ¿Cuánto podemos dar? Así se ponen de acuerdo, se ponen de acuerdo. Y todo es dirigido, monitoreado, ¿por quién? Es el MEF. El MEF es el encargado de realizar el presupuesto público y, y culminar para presentar el proyecto de ley del presupuesto. Ese es el objetivo, ¿ya? Ya, gracias. Entonces, como les decía, es el Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Economía, el encargado de elaborar el anteproyecto de ley, que es un libro que tiene el objetivo, pues, de que se convierta en una ley. Y eso no solamente lo hace ¿quién? Lo hace el Congreso de la República. Así es. Hay todo un programa, un proceso de programación. Mira, primer paso, el primer paso es definir los objetivos. ¿Sí? Entonces, claro, ¿para qué vas a planificar, no? ¿Cuál es la prioridad? ¿Qué se va a pagar primero? A ver, a estos funcionarios que tenemos hoy día, ¿qué les interesa más? ¿Cuál es su prioridad de ellos? ¿La educación peruana, la salud peruana, la deuda externa peruana o el deporte peruano? Marca. Y no solamente es una preocupación, es una obsesión de ellos. Ellos desde la universidad han sido preparados para eso. A ver, ¿y en qué universidad los preparan para esto? A ver, ¿en qué universidad los preparan para esto? Muy bien, Juan. Así es, Juan. ¿Sí? Es en la Pacífico. En la Universidad de la Pacífico, Universidad del Pacífico, ahí preparan a los economistas y la gran mayoría
entran al Estado peruano, ¿sí? Ministros, viceministros, asesores, por ahí se filtra un sanmarquino seguramente, ¿no? Uno de la UNI, uno de la Molina, pero es predominante funcionarios de la Pacífico y la de Lima. Claro, también de la Católica, también entran. Sí. Mira, si la vez pasada en el BCR habían nombrado a Rafael Rey, actual director del Banco Central de Reserva. Rafael Rey Rey. ¿Quién es él? Es un político que tiene gente y que ha servido a todos los gobiernos. Con ningún gobierno se ha hecho problemas. Y ahora es fujimorista. Entonces, pero él no es economista. Igual Kimpler. Kimpler es un empresario próspero peruano y que también es fujimorista. Y lo han colocado como director, perdón, como, sí, un director del BCR. Porque entre los 7 directores se cogió un presidente. El presidente del BCR es Julio Velarde, el cual Pedro Castillo le ha pedido que continúe, ¿no?, en el cargo. ¿Ya? Entonces, ese es el punto de vista. Ya, te comentaba de que frente a estos dos nombramientos que no son economistas, los estudiantes de la Pacífico y los profesores y algunos autores habían salido a una marcha contra el nombramiento de estos dos personajes. ¿Por qué? Porque esos cargos de altos funcionarios mayormente, tradicionalmente, se lo lleva a la Universidad de la Pacífico. Así es. Segundo paso, debe definir las metas en sus dimensiones financieras. ¿Qué quiere lograr con estos objetivos, ¿no? Las metas ya es algo más específico, ¿no? ¿Sí? Tercer paso, definir la demanda global de los gastos, ¿no? A nivel general, ¿en qué se va a gastar? No, pues se va a gastar en salarios, ¿ya? ¿Qué más? ¿En qué se gasta? En obras públicas, todo. En pensiones para los ancianitos. ¿Listo? ¿Ves? Y el cuarto paso es hacer un cálculo, ¿no?, de cuánto es el presupuesto total. Total. Es un cálculo en base a la experiencia, le llaman casuística, ¿no? En base a la casuística del Ministerio de Economía, que tiene ya pues, bueno, más de 200, va a cumplir ya 200 años el 28 de julio. Y esto empezó en 1845. 50, 100, 170 años más o menos de presupuestos. 170 años de presupuestos públicos. Porque todo empezó con Ramón Castilla. Todo empezó con Ramón Castilla. ¿Ya? Listo. Avanzamos. Entonces, avanzaríamos a lo que es el encargado de hacer todo esto. Sí, me van a disculpar, acá al costado están una obra, están construyendo, entonces hay ese ruido, pero voy a tratar de alzar la voz, ¿ya? Sí, les decía que entre el Ministerio de Economía hay una oficina que se encarga de hacer todo el trabajo, sí, se llama la Dirección, así se llama, Dirección General del Presupuesto Público, donde también hay otro grupo de especialistas que van a elaborar el anteproyecto de presupuesto. Ellos no lo hacen solamente por lo que ellos saben, sino que van a recibir los informes de todas las entidades públicas. Todos van a enviar. Hay un programa. ¿Ya? Entonces el alcalde, ¿cuánto vas a gastar? ¿Cuánto necesitas? Le dice al Ministerio de Educación, ¿en qué vas a gastar? Da tu informe. Y al final de recibir cientos de gastos de la gente para el próximo año,
hace un conglomerado, o sea, hace una síntesis de todo y saca un cálculo. Por ejemplo, 150.000 millones de soles. 150.000 millones. Ya, ese es el gasto. Entonces tenemos que ver el asunto de los ingresos, que deben buscarse que sean parecidos un poquito más, si es posible. Por eso se dice, hace un anteproyecto de ley. Ahora, luego de hacer el anteproyecto de la dirección, más o menos en el mes de mayo, junio, ya están discutiéndolo el Consejo de Ministros. El Consejo de Ministros ve con detalles toda parte del presupuesto. ¿Para qué? Para aprobar y remitirlo al Congreso de la República. Sí, entonces como el Congreso también está personas de esa característica, también lo van a aprobar. Igualito, no va a ser problema. En cambio, si tú tendrías congresistas así, patriotas, nacionalistas, ¿no? Eso sí, le dicen, no, acá primero es la educación, primero es la salud. Así que a partir de hoy, a la deuda pública vamos a pagar 10%. El otro 10% vamos a estar en educación, ¿ya? Que si era 4%, le vamos a poner 6% más, 10% en educación. En salud era 3%, ha sobrado 4, 7% en salud. Deporte sigue abandonado. Entonces, así va a ser, ¿ya? No olvidarse, ¿ya? ¿Algo más? A ver, ¿qué sucede? Listo. Muy bien. Entonces pasamos acá a la formulación del presupuesto. Primero, se debe tener a la mano la estructura programática del presupuesto. Eso es lo primerito de todo. Segundo, establecer los objetivos institucionales del Estado peruano. Tercero, debe asignar recursos. ¿A dónde, profe? A cada dependencia del Estado peruano. Siguiente, mira, esta es la formulación, ¿ah? Ahí en la cuarta es armonizar lo que es la demanda global de gastos con la asignación presupuestaria. O sea, tiene que conciliar, armonizar, ¿no? Lo que son los ingresos con los egresos, ¿sí? Porque no puede haber egresos, pues, 200.000 y va a haber ingresos 80.000. Eso es una mala gestión. Si va a haber ingresos 200.000, el Estado peruano, a través del Ministerio de Economía, debe ver la forma de generar más ingresos. ¿Sabes cómo lo hacen? A ver, pregunta de admisión, ¿ya? Lo hacen, uno, a ver, generar más ingresos para el Estado, ¿ah? Lo hacen, mire, uno, lo hacen, a ver, reduciendo gasto público, ¿sí? Reduciendo gasto público, a ver, e incrementando los tributos. Esa es una alternativa. De nuevo, repito, para que haya coincidencia con los gastos, porque los gastos son grandes, ¿ah? Imagínate que sea 200, ¿no? Y a veces tenemos 150, o sea, nos faltan 50 más. Entonces, ¿qué hace el Estado para que haya una armonía entre gastos e ingresos? Siempre los gastos superan a los ingresos. Siempre, siempre. Entonces, ¿cómo armonizar eso? A, reducir el gasto público y por lo tanto aumentar los ingresos del Estado. O B, incrementar la deuda externa emitiendo bonos soberanos. A ver, ¿cuál marca? ¿La letra A o la letra B? A ver, ¿con cuál te quedas? ¿Con cuál te quedas? A ver, ¿cuál es tu alternativa? ¿Con qué alternativa te quedas? A ver, ¿qué dicen en el chat? ¿A o B? A o B. Muy bien.
Todos han coincidido, ¿ah? Todos han coincidido y estamos bien, 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 bien. Sí, es la letra B. La letra B es lo más fácil, lo más sencillo, aunque también reducen el gasto social, ¿ah? Pero no alcanza. Sí, reducir el gasto social les proporciona un ingreso fuerte para ellos, para pagar la deuda, pero aún así no le alcanza. Entonces, lo que van a hacer es endeudarnos hasta el cuello con los bonos soberanos y de esa manera contar con altos ingresos para armonizar, para encontrar un equilibrio presupuestario, ¿ya? A ver, ¿qué presidente en los últimos años nos ha endeudado con los bonos soberanos? 3 presidentes. Empezamos con el más antiguo, Vizcarra. Claro, Vizcarra. Vizcacha, no, Vizcacha no es su nombre, es Vizcarra. No te confundas, ¿ah? Siguiente es, antes de Vizcarra, ¿quién estaba? A ver. Antes de Vizcarra, ¿qué presidente estaba gobernando el Perú? Ese presidente también nos endeudó con bonos soberanos. Exacto. Sí. Y el tercero, que tampoco le ha sacado las manos a la deuda, nos ha endeudado también, es nada menos que Sagasti. A ver, ¿me confirma si he pasado el video donde hablan de la deuda externa? ¿He pasado ese video? ¿No? ¿Seguro? Hay un video cortito nomás, de 3 minutos nada más, pero bien explicado, ¿ah? A ver. ¿Y este video de origen peruano o extranjero? A ver. ¿Peruano o extranjero? A ver, ¿ustedes qué dicen? Bueno fuera, señorita. Bueno fuera que sea peruano. Sí, vamos a poner acá la deuda por bonos soberanos. Y mira lo que vas a ver ahorita, que es algo grave este asunto, ¿eh? Es grave este asunto. Bien, voy a colocar el video adecuado, que a veces no está a la mano este video, ¿ya? Entonces vamos a poner bonos soberanos por 100 años. Por 100 años. Así es. Esa es la novedad. Esa es la novedad. Que este gobierno nos ha endeudado 100 años de pago a la deuda. Acá está. Es un canal extranjero que explica el tema de manera bien detallada. A ver, lo comparto para que veamos todos juntos. Cómo explica, sí, cómo explica todo, así, con bastante precisión. Bastante presión. A ver, voy a poner sonido estéreo de alta fidelidad. ¿Ya? Todos atentos. Y empezamos, ¿ya? A los inversionistas. A los inversionistas. Luego, 2.000 millones de dólares que vence en el año 2060 y 1.000 millones de dólares que vence en el año 2032. Fíjate que aquí cuando lo anunciaron, pues se encontró... Este video lo han cortado y lo han puesto para publicidad, desgraciadamente. Entonces vamos a buscar RT de frente, ¿ya? El canal RT, que es la fuente que nos interesa estudiar. Ahí está, este es RT. Ajá, este es el canal. El otro parece que lo han... Y los efectos asociados a la actual pandemia podrían generar una gran crisis económica para América Latina en el 2021. Esto según lo advierte el secretario general de las Naciones Unidas. En este contexto, el gobierno de Perú ha decidido endeudarse con un bono económico por 100 años. La nación es una de las pocas en el mundo que ha optado por los llamados bonos centenarios.
Vamos a conversar con nuestro corresponsal, nuestro compañero Pablo Mura Rodríguez, nos espera acá en la redacción para explicar cómo surgió esta tendencia y cuáles serán las proyecciones. Hola Pablo, Chay. Cuéntanos de qué se trata el bono. Hola a todos. Bueno, Perú salió al mercado de capitales en búsqueda de dinero y al parecer le fue bien. Al menos eso indican varios economistas y analistas respecto de esta oferta de los bonos a 100 años y destacan principalmente la confianza de los inversionistas frente al sistema de Perú, dado la alta demanda que hubo por parte de ellos hacia esta oferta. Veamos de qué se trata, porque son 3 bonos los que emitió el Perú, el bonos de deuda. El primero es más importante, con un vencimiento de 100 años, como veíamos, un vencimiento en el año 2121, mientras que también entregó otros bonos a 40 y 12 años, el último a 2032. ¿Qué se va a hacer con este dinero? Bueno, en total son 4.000 millones de dólares que podrían servir para tapar el gran déficit fiscal que tiene justamente este país en un contexto bastante complicado, principalmente por el coronavirus, no solo para este país, sino que para todo el mundo, ¿no? El Fondo Monetario Internacional ya había estimado de que para el cierre de este año la economía peruana podría tener una contracción de un 14%. Entonces surgen varias preguntas. ¿Quién va a pagar esto? ¿Lo van a pagar los trabajadores con sus tributos o lo van a pagar nuestros hijos o sus nietos finalmente, dependiendo de cuánto tiempo? Acordémonos que vencen en 100 años, exacto. Y todo más encima en un contexto de mucha corrupción que está, como sabemos, bien instalada en el sistema político peruano. De hecho, es la misma Contraloría la que ha hablado de que cerca del 15% del presupuesto neto ejecutado por el gobierno está simplemente perdido y que nadie sabe dónde está y justamente estaría en manos de la corrupción. Es en ese contexto, finalmente, en que se da mucha inestabilidad y que lleva a 3 presidentes en 9 días en ese país. Martín Vizcarra, primero, que fue destituido, recordemos, por incapacidad moral, quien está siendo investigado justamente por un caso de corrupción. También después vino Manuel Merino, expresidente interino, que estuvo no más de 5 días en el poder y fue el principal impulsor de la destitución de Martín Vizcarra. Por las protestas finalmente termina saliendo y la muerte de 2 manifestantes. Y termina llegando Francisco Sagasti, otro nuevo presidente interino de Perú, que primero pide perdón a la población y además afronta este nuevo desafío económico del Perú. Ahora, Perú no ha sido la única nación que ha apostado por el tema de emisión de bonos. ¿Cuáles otras naciones? Han habido varios países, sin ir muy lejos, en Argentina, en el año 2017, bajo el mandato de Mauricio Macri, que también mandó un bono centenario de 2.750 millones de dólares, con un vencimiento, como vemos, de 100 años para el 2117. Sin embargo, el gobierno de Alberto Fernández desechó ese acuerdo y llegó a otra negociación con los bonistas para dividir estos bonos en 2 bonos globales, con vencimiento en tiempos mucho más acotados, justamente, que el acuerdo alcanzado por Mauricio Macri. Y no solo eso, sino que también con tasas de interés mucho más bajas. El primer acuerdo había sido de 7,9 aproximadamente, la tasa de interés anual. Sin embargo, en el acuerdo alcanzado por Fernández se alcanza un 3%. Esto en un contexto donde después de estos arreglos se dan 2 años de recesión económica en Argentina. Los pobres llegaron a un 33% de la población. Un país extremadamente caro que hace muy poco incentivo para los inversionistas a llevar su dinero hacia allá. La inflación llega al 50% y una deuda externa que ya alcanza cercano al 90% del Producto Interno Bruto de ese país. No, México también. México, exactamente, fue otro país que hizo exactamente lo mismo, pero hace mucho tiempo atrás. Y no solo eso, sino que lo hizo con varias monedas. En primer lugar, lo hizo en 2010 con 1.000 millones de dólares. También un bono con vencimiento de 100 años. Y después vino en 2014, pero esta vez con libras esterlinas, para finalmente llegar a los 1.500 millones de euros en 2015. Es el caso de México, y ahora habría que ver entonces en Perú cuál va a ser el comportamiento de aquellos que impulsaron este endeudamiento, a ver si finalmente se va a dar un sobreendeudamiento que nadie quisiera, por supuesto, o si se cumple aquello que hablan varios analistas respecto de una posible burbuja de bonos soberanos, que es esto de los bonos a 100 años y que podría hacer estallar finalmente a las tasas de interés que podrían estar cada vez más presionadas por el mismo mercado.
Gracias, Pablo. Justamente los riesgos que suponen. El economista Héctor Juan Rubini analiza el caso de Perú teniendo en cuenta la actual situación política de la nación. Creo que Perú ha aprovechado un buen momento para este tipo de emisiones. Hay liquidez en abundancia y tasas de interés muy bajas en Estados Unidos y en Europa. Y hay inversores dispuestos a tomar cierto riesgo acotado. Perú es un país que, a pesar de la inestabilidad política de las últimas semanas, tiene una tradición que viene acumulando en los últimos 20, 25 años de respeto a los derechos de propiedad, de estabilidad de las reglas de juego, y eso lo valoran los inversores. Por eso han podido colocar una deuda a una tasa tan baja. En realidad lo que hizo el gobierno interino es mantener en este aspecto la misma política de sus antecesores, y esto, digamos, era un proceso que ya estaba de antemano programado, ya hacia agosto estaban definidos las emisiones, y ustedes pueden observar que la colocación del bono nacional. Bien, información de primera mano desde el extranjero. Es un canal ruso que siempre nos informa acerca de lo que está pasando en nuestro país. Un caso, otro ejemplo es cuando aquí en Perú había la helada de muerte de miles, de muchas personas, animales y plantas, mientras esa empresa estaba informando, ¿no?, lo que pasaba el día de ayer, por ejemplo, así, ¿no?, un día anterior, acerca de la helada en Puno, en varios departamentos, los canales de televisión estaban pasando Magali Medina, estaban pasando noticias así de la farándula. Esa es la televisión peruana. Así que tener mucho cuidado, el postulante tiene que cuidarse bastante de ese tipo de información. De lo contrario, lo van a maldirigir. Sí, así es. Por eso les recomiendo RT, ¿ya? También Ojo al Piojo, otro canal. También Ojo Público, lamula.p, útero.p, ¿ya? No, Willax nada que ver. Willax es otra cosa, ¿ya? Otra cosa. ¿Ya? Sí, entonces de eso hablamos. Sí, hay, acá me dicen que hay DW, TV France, la BBC News, muy bien. Ajá, también están bien documentados. Les felicito, ¿eh? La Encerrona, también la Encerrona es otra de las importantes que tenemos en los medios. Sí, hay buena cantidad de medios alternativos para nosotros los estudiantes, los postulantes, ¿no?, los profesores. Bien, entonces habíamos dicho que se establecen los objetivos, ¿no?, la asignación de recursos, se trata de armonizar ingresos y egresos, y eso lo hacen a través de los informes de los gobiernos locales, regionales y sus empresas, ¿ya? También las empresas del Estado peruano, ¿sí? También las empresas del Estado peruano dan un informe al respecto, ¿ya? Y en base a todo esto se va a programar y se va a formular el presupuesto nacional. Así es. Ahora, la aprobación, perdón, la aprobación del presupuesto, primero lo hace el Consejo de Ministros. ¿Ya? Primero lo hace el Consejo de Ministros. Luego, el presidente de la República es el que va a remitir el proyecto de ley de presupuesto al Poder Legislativo, ¿ya? A ver, ¿qué día pasa esto? A ver, un voluntario que me diga el día en que se tiene que enviar el proyecto al Congreso de la República. ¿Quién me dice? Por el chat. Vamos. Vamos. A ver, y hay una propuesta. Gracias, Rudy. A ver, Ángel, Indira. Vamos a ver, Mel. A ver qué me dice Jason.
A ver, ajá, muy bien, ya. Entonces, tomamos nota, por favor, ¿ya? El presidente de la República envía el proyecto de ley del presupuesto al Poder Ejecutivo solo hasta el día 30 de agosto. Apunta, por favor. 30 de agosto. O sea, en pleno feriado nacional por el día de Santa Rosa de Lima. Así es. Mira, ahí tiene que enviarlo. A más tardar, el 30 de agosto. Y se lo deja a los congresistas, le deja 3 meses para que evalúen todo lo que han aprobado el Consejo de Ministros, los asesores, ¿no? Los economistas que están al lado de los ministros. Mira, acá hay una pregunta que dice, ¿qué son los bonos soberanos? El bono es un documento legal que emiten los deficitarios, ¿no? Los deficitarios son aquellos que necesitan plata, ¿ya? No son pobres, ¿ah? Porque los pobres no participan en el sistema financiero. Ellos miran nomás. En cambio, los que participan, de la clase media para arriba, los de la clase media están endeudados, ¿no? Y los que sacan provecho son las grandes empresas. El Estado también. El Estado también puede actuar como deficitario. Entonces, el Estado emite bonos. El bono, repito, es un documento legal que se vende al extranjero sobre todo. Pero, profe, ¿cuál es el gancho del bono? ¿Por qué la gente quería comprar más bonos al Estado peruano? Son los intereses. ¿Ya? Tú le vendes el bono y ellos te dan su plata y te conviertes en un deudor de ese superavitario, que es extranjero. Pero ese superavitario ha querido el bono peruano por los intereses que le estás pagando. Ese es el gancho. Y como ve que la economía peruana no tiene ni altas ni bajas, sino que está marchando regularmente, entonces dice que no va a haber problemas. No va a haber problemas. Entonces se compromete a comprar quizás 500 bonos, 1000 bonos. La cuestión concreta es que Pedro Pablo Kuczynski, en los 6 meses de gobierno que tuvo, se vendió miles de bonos y nos endeudó por 4.000 millones de dólares, solamente en los 6 meses. Después la ministra, que han puesto acá en pantalla, perdón, han puesto acá en el chat, la señorita María Antonieta, ¿no? Más conocida como Tony. Ella también, como fiel servidora de las grandes empresas extranjeras, porque este es un negociazo, ¿ah? Este es un negociazo. Por si acaso, hay altas ganancias para los que compran los bonos. Obviamente, que esa compra no lo puede hacer cualquier persona. Nosotros no podemos hacer esa compra, aunque nos convendría. ¿Pero por qué no lo podemos hacer? Porque cuesta caro los bonos. ¿Ya? Entonces, a ver, 10.000 dólares, 15.000 dólares. Entonces, en cambio de afuera, vienen con sus 100 millones de dólares, se compran y van a tener intereses altos que van a recibir sin hacer nada, solamente por haber colocado su plata acá en el Perú. Y así, 4.000 millones de dólares. Luego, 40.000 millones de dólares. Y has visto que Sagasti no se ha detenido. Tampoco lo hizo Vizcarra. Vizcarra también. Sí, tenían que endeudarnos. Miren, cuando nos endeudamos, cuando el Estado peruano se endeuda, primero nosotros, el pueblo, no sabemos en qué gasta. Nunca vemos los resultados acá. En nuestra población siempre vemos que hay inseguridad, que las carreteras están mal, el servicio de agua es pésimo, la telefonía está hasta las justas, ¿no? La señal que nos venden es de la peor calidad, ¿no? No podemos escuchar una transmisión en vivo porque se hace lento, no se escucha bien, y eso que estamos con 150 megas de velocidad.
Imagínate los que están con 10 megas, 20 megas de velocidad. Imagínate esa situación. ¿Mm? Entonces no se ve en qué se usa el préstamo que se ha pedido. Lo que sí sabemos es que gran parte del préstamo se utiliza para pagar los altos salarios que tienen los funcionarios públicos. Ahí sí, eso sí han informado, sin ninguna vergüenza. Han dicho, casi la mitad del préstamo se va a usar para pagar estos gastos, este tipo de gastos. ¿Ya? Ahora, la desventaja de todo esto es que el Perú se endeuda, los intereses se disparan y la deuda se hace impagable. No se puede pagar. Solamente lo que pagamos son intereses, 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 y vienen más deuda, más deuda, más deuda, ¿no? Entonces, el Perú se endeuda hasta no poder pagar más. Eso va a llegar el momento, ¿eh? Porque estos gobiernos no se han detenido. Ahorita este informe que ha dado RT, canal ruso, es hace poco, con Sagasti en el poder. Uh-huh. Y claro, pues muy bien, ¿ves? Acá tenemos analistas con precisión en sus interpretaciones y llega a su comisión. Todos estos, ¿tú crees que son negocios transparentes? Los bonos soberanos son así de honestidad a honestidad. Estamos soñando, porque esto es por lo bajo cantidad de sobornos para que den altos intereses. Sí, los sobornos es pan de cada día en el Estado. Han prometido solucionar este problema, veamos qué sucede, porque en realidad no hay solución por ahora, ¿no? Sí, entonces así serían los bonos soberanos, y ojo, que puede venir una pregunta al respecto, ¿ya? Más o menos así puede venir. El Perú tiene como acreedores principales, ¿a quiénes? Dos claves nomás. ¿A los organismos financieros internacionales o a los tenedores de bonos? ¿Cuál sería la clave? A ver. ¿La A o la B? Muy bien. Esa es la respuesta, ¿ya? Sí. Actualmente, con Martín Vizcarra, antes Pedro Pablo Kuczynski, y hoy día Sagasti, tenemos a los acreedores más feroces, más leoninos, le dicen, acá le han puesto los bonos buitres, le han puesto, ¿sí? Porque son intereses endeudando no solamente a mi generación, sino a 3, 4 generaciones, hasta quizás mis nietos, para hablar así en cuestiones precisas, ¿no? Han endeudado a varias generaciones. ¿Y tú crees que eso lo van a pagar? A ver, ¿dónde van a pagar esa deuda? A ver, ¿de dónde crees que pagan esas deudas? ¿Mm? Cuando reducen el gasto en educación, cuando la San Marcos dice que va a reducir las vacantes, cuando dice que va a cobrar San Marcos, ya está cobrando hace años ya, sí, tienes razón, sale de nuestros bolsillos, así es, señorita Meili, ajá, así es, de nuestros bolsillos, porque tenemos que pagar para postular. ¿Cuándo no se ha visto pagar a una universidad pública? Quien habla postulado, no he pagado casi nada, un solo habré pagado, ¿no? Entonces, es así. Ellos se endeudan y el pueblo tiene que pagar, perjudicando pues toda la posibilidad. Los que no pueden pagar, a trabajar nomás, frustrando su especialización, su capacidad profesional, se queda en cero. ¿Ves? Entonces, decíamos que el plazo vence el 30 de agosto. Y el Congreso es obligatorio. Debe aprobar la ley del presupuesto público. Eso tiene plazo 30 de noviembre. 30 de noviembre, ¿ya? El 30 de noviembre. ¿Y qué pasa ahí? El 30 de noviembre, el ministro de Economía y Finanzas sustenta ante el Pleno del Congreso. Cada ministro tiene que explicar en qué va a gastar. Ministro de Salud, ¿en qué va a gastar? ¿No? Va a comprar tal cual cosa, empieza a explicar a grosso modo.
cada ministro presenta un libro explicando todos sus gastos de manera detallada. El Congreso lo tiene. ¿Quién más informa? El presidente de la Corte Suprema, el fiscal de la Nación, el presidente del Jurado Nacional de Elecciones. Ahora, los congresistas, aunque quieran, no pueden proponer más gastos, solamente en el caso del presupuesto del Congreso, nada más. Ellos no pueden proponer que aumente el presupuesto en educación, que aumente el presupuesto en salud. Ellos no pueden proponer eso. Eso es tarea fundamental del Ejecutivo, a través de los ministerios. Por eso, cuando un congresista te promete que va a hacer obras, eso es falso, ¿no? Eso es mentira. Los que hacen obras es el Poder Ejecutivo. Ellos son los que hacen obras. El Congreso es el que legisla, establece las leyes para el ordenamiento jurídico nacional. Dice, si hasta el 30 de noviembre el Congreso no remite la ley de presupuesto, ¿qué hace el presidente de la República? ¿Se queda sin presupuesto? No, profesor. El presidente de la República promulga a través de un decreto legislativo el proyecto que el Ejecutivo envió al Congreso. O sea, la Constitución le respalda al presidente para que él, sin necesidad de que el Congreso lo apruebe, el presidente lo promulga. Así es, ¿ya? Entonces, el Perú nunca se va a quedar sin presupuesto, porque hay una salida. Sí, porque hay congresos obstruccionistas, le llaman, ¿no? Congresos que en la mayoría es opositora y toda su vida se han pasado atacando al Ejecutivo. Claro, esa es la experiencia, ¿no? Ustedes ya lo conocen, ya. Esto no es de la década de los 90, este es de hace 3 años, ¿no? 3 años. Sí. La principal causa de endeudamiento, señorita, es porque son países pobres. Son países pobres. ¿Ya? Y también para cubrir los gastos excesivos que tiene el gobierno. Armamentismo, burocracia, altos funcionarios, la corrupción también se lleva la plata, entonces hay que endeudarse para las obras públicas, porque el país no puede generar los ingresos que necesita. Todos tienen deudas, ¿eh? Todos tienen deudas. El único que eliminó su deuda, no quiso pagar nada, es Cuba, ¿no? Y después Rusia de la revolución, China de la revolución, Vietnam de la revolución, ¿no? Corea del Norte de la revolución. Pero los demás sí, los demás toditos tienen. Y ahora China ya empezó, claro, China también está metido en todas estas movidas financieras a nivel mundial. Muy bien. Ahora, esta ley de presupuesto, ya sea aprobada o no aprobada por el Congreso, se publica en el Diario Oficial del Peruano máximo 31 de diciembre. ¿Para qué, profesor? Para que el 1 de diciembre, o sea, al día siguiente, según ley nacional, entre en vigencia. Sí. Toda ley que se publica en el Diario Oficial Peruano siempre entra en vigencia al siguiente día de su publicación. Eso es una norma nacional, una norma peruana que debemos recordar siempre. Ya. Ajá. Sí, nosotros pagamos la deuda a diversos acreedores. Tenemos 4 acreedores tenemos. 1, los organismos financieros internacionales. 2, los bancos privados. 3, los estados más poderosos del mundo nos prestan. Y ahora 4, los tenedores de los bonos. Los que han comprado los bonos. Ahora son 4 acreedores. De los 4, el que ha crecido exorbitantemente son los tenedores de bonos. Ellos son los que han crecido en el gobierno de PPK, en el gobierno de Martín Vizcarra y en el gobierno de Francisco Sagasti. No se han detenido, ¿eh? Sin ninguna contemplación para el pueblo peruano, han aplicado así a rajatabla endeudar más al Perú. Sí, fácil, están duplicando la deuda externa sin ninguna misericordia, porque ese pago va a salir de nosotros. Cuando nos obliguen a pagar, ¿no?
en las universidades, en los colegios, porque todo empieza a privatizarse, y ahí van a sacar la plata para cubrir los gastos de la deuda. Sí, también habla de bonos, ¿no? Sí. Ajá, para que veas cómo es que tenemos acá el Perú manipulado, la gente está manipuladaza. Sí, uy, uy, uy. No hay objetividad en muchos de los planos, no porque sea mala gente, sino porque están manipulados. Muchos peruanos están engañados y reaccionan de esa manera. Sí, muy buena observación, señorita. Este es el diario. Aquí debe publicarse y al día siguiente entra en vigencia. Ahora, la ejecución del presupuesto significa que entran en acción los flujos de ingresos. O sea, empieza a recaudarse los impuestos, ¿no? Los impuestos que son la principal fuente de ingresos del Estado peruano, el flujo de ingresos. Y también empieza a gastarse. Todo lo que se había planificado se gasta. Esto se llama presupuesto anual. Anual. ¿Ves? Ahí están los billetes. Ahora, el gasto también puede ser programado mensual, trimestral, bimensual, etcétera, ¿no? Y se distribuye el presupuesto de acuerdo a los montos y plazos establecidos. O sea, la plata no sale porque le da la gana a tal o cual, sino que ya se ha organizado estos gastos. Tienen plazos. Sí, tiene plazos. Entonces se van cumpliendo los plazos y van soltando el dinero. Así es, ya, en la parte teórica. Luego existen modificaciones presupuestarias y créditos suplementarios. Sí, en el camino de la ejecución del presupuesto pueden modificarse algunos gastos y algunos egresos. Por ejemplo, pueden aparecer más créditos, o sea, más préstamos, ¿no? El Estado se puede prestar en la marcha. Cuando no le alcanza para pagar las obras, por ejemplo, se ha planificado obras en 100 millones de soles, imagínense, 100 millones, ¿ya? Pero no se ha podido recaudar. Acá tenemos dos problemas en cuanto a la recaudación tributaria. Uno se llama evasión tributaria, que es muy fuerte, que es no pagar lo que corresponde pagar, ¿ya? La gente se hace de la vista gorda y no paga, eso es evasión tributaria. Y la otra es elusión tributaria. La elusión tributaria es buscar triquiñuelas, buscar por ahí una rendija que la ley permite para evitar pagar los impuestos. O sea, no es ilegal, pero sí es una artimaña que solamente lo conocen los expertos. Una persona normal que hace sus impuestos, está con su contador, paga normal. Pero las grandes empresas que tienen plata y no quieren pagar impuestos, buscan a un especialista para que le encuentre la ley, para que le saque la vuelta a la ley. Le saca la vuelta a la ley, sin ser ilegal, deja de pagar 20 millones de soles. Y esos 20 millones pasan nuevamente a su ganancia de él. Eso se llama elusión tributaria. Entonces, cuando la plata no alcanza para financiar los gastos, ahí entra este punto que se llama créditos suplementarios. O sea, faculta al Ejecutivo a endeudarse nuevamente para cubrir los gastos de las obras públicas que ha planificado. ¿Ya? Sí. Sí. Muy bien, ahí está lo que hemos explicado hace un instante. Sí, es el Ministerio de Economía y Finanzas, más conocido como el Superministerio. Sí, ahí hay una cantidad de funcionarios que se encargan de la ejecución del presupuesto de la República. Y si le contara algunas cosas de la realidad, cuando van a pedir la plata del presupuesto de las municipalidades, ahí el ministerio le espera a un funcionario, le dice al alcalde, le dice, prepárate para el manejo financiero. Así tengo 2, 3, 4 experiencias que he constatado con alcaldes que he conversado y dicen así, mira, profesor Acevedo, me han pedido que le deposites 20,000 soles a una cuenta. Quizás más, no me acuerdo si eran 20,000 o 120,000. La cuestión que el ministerio le va a desembolsar 6 millones de soles. Pero él tiene que depositar 120,000 soles a la cuenta de los funcionarios para que eso salga mañana. Porque si no deposita esa coima, no deposita ese dinero,
los 6 millones van a salir en un mes, 2 meses, porque hay una lista, ¿no? Ya, el alcalde que me contó eso me dijo, ¿sabe qué, profesor? Yo no me presté para esa coima. También, ¿de dónde iba a sacar 120.000? Soy un alcalde de provincia, no tengo. Me decía, saca los 120.000, pon tu empresa fantasma, recibe la plata y después declárate en quiebra y te robas la plata. Y la obra queda inconclusa. Sí, así me dijeron. Así que me fui. Allá, y si te pones a denunciar al Ministerio de Economía, y si eres un alcalde, olvídate que llegue la plata a la alcaldía. No llega. Y no tienes para pagar a los trabajadores de la alcaldía, a los personal de limpieza. Uy, hay una venganza, es así como una mafia que se venga del alcalde, lo deja en cero. Y su gestión se va al tacho. Se va al tacho, exacto, señorita. Joder. Es toda una mafia que han entrado de varios partidos mafiosos que tenemos en el Perú, considerados hoy día por la Fiscalía como organizaciones criminales. Así, se organizan para delinquir, para robar al Estado, sobornar al personal, el acoso laboral, bueno, y tantos acosos más, ¿no? Sí, es bravo lo que hacen estos, ¿ah? Uy, hay muchos casos que el tiempo no me permite contar, pero entramos a la evaluación. La evaluación. Aquí el Estado va a vigilar cómo se está ejecutando, ¿no? Sí, se evalúa ahí. Si están siguiendo los pasos legales, ¿no? Se fiscaliza todo eso. Y eso lo hace la Dirección General de Presupuesto Público. Esta se encarga. Hace el seguimiento de la ejecución del presupuesto en todos sus niveles, ¿ah? En todos sus niveles. Pero la que es encargada de investigar, la Contraloría General de la República. Sí, tiene muchos órganos, tiene oficinas, tiene toda una cantidad de personal que se encarga de ver si están gastando bien, están gastando mal, cómo lo están haciendo, si se están dando todos los pasos que se ha recomendado en la ley, que se ha acordado en la ley. Es la principal organización pública que controla la ejecución del presupuesto nacional. También el Congreso. El Congreso también tiene la función política de fiscalizar la ejecución presupuestaria. Revisa y aprueba la Cuenta General de la República. ¿Qué es la Cuenta General de la República? Es el resultado de los gastos del presupuesto que sale a fin de año. A fin de año ya se tiene ya todo un balance y los primeros días de enero, la quincena o fines de enero, ya tienen la Cuenta General de la República, que es el balance final del presupuesto general de la República. O sea, ahí vas a sacar cuánto se ha gastado, cuánto de ingresos han habido, y puedes saber si es superavitaria, si hay superávit presupuestario, si hay déficit presupuestario o hay equilibrio. Sí. A ver, en nuestro país, ¿cuál es predominante? ¿El superávit fiscal presupuestario, el déficit presupuestario o el equilibrio presupuestario? Sí, disculpen la interrupción, vamos a continuar la clase, ¿sí? Continuamos la clase de esta manera, ¿ya? Sí, entonces avanzamos, ¿ya? Avanzamos y el tiempo nos está, a ver, ¿cómo estamos con el tiempo? Sí, tenemos todavía un tiempo regular. Esta es la evaluación, no te olvides, la Contraloría General de la República es la principal fiscalizadora de la ejecución del presupuesto.
Ahí te dejo el esquema que hemos estudiado hasta ahora. Ahí te el esquemita para que lo resumidamente, ¿no? Ahora, los principios presupuestarios es que se recomienda que haya equilibrio presupuestario. O sea, los que elaboran el presupuesto deben basarse en este principio. Nunca deben hacer más gastos que los ingresos. Siempre debe haber un equilibrio. De lo contrario, generan pérdidas al Estado peruano. Si hay mucho gasto y hay pocos ingresos, van a generar endeudamiento, van a generar problemas al Estado, va a tener que buscar plata de otros lugares. ¿Ya? Sí, ese es el primer principio. ¿Ah? ¿Ves? Aquí está todo el fundamento. Luego es la claridad. Debe estar elaborada de fácil comprensión. No debe ser elaborada con términos muy especializados, engorrosos o de difícil entendimiento, ¿no? Sí. Los congresistas deben entender, muchos congresistas no son especialistas en estos temas, entonces si le pones términos económicos complejos, ya lo perjudica su comprensión. Por eso los congresistas tienen muchos asesores tienen los congresistas, ¿verdad? Sí, hasta debe ser hecho para cualquier persona que no tenga conocimientos económicos. Así es el principio. Ahora, ¿lo cumplen o no lo cumplen lo del Ministerio de Economía? Primero, que nunca sueltan el proyecto de ley. No, nunca lo sueltan. Ellos lo hacen entre ellos nada más. ¿Ya? Segundo, que lo hacen a su parecer. Como nunca sale al público, nadie se entera, no hay campaña de difusión, nadie sabe, entonces lo hacen como quieren, ¿no? Sí, pero ese es el principio. Esa es actitud. Es exacto, preciso debe ser. No debe haber ni más, ni menos, ¿no? Ni algo aproximado, eso no funciona. Tiene que ser exacto, ¿no? Con cronograma, entrada y salida de fondos. No se puede falsear las previsiones. No puede haber. Sí, acá al frente están haciendo una obra, esa bulla es incontrolable. La universalidad significa que todos los ingresos y gastos deben estar contemplados para el ejercicio presupuestario. Se contempla todos los gastos del Estado peruano, asimismo los ingresos de todas las entidades del Estado. Tiene que estar fundamentado todos los gastos. No puede ser que mañana lo explico, que después te doy las pruebas, que los documentos, no le he traído los documentos, no. Todo gasto debe estar fundamentado con la documentación respectiva. Sí. Y esto es exclusivo del Ejecutivo y aprobado por Legislativo. Estos dos poderes del Estado se relacionan en el tema presupuestario, sí. Y publicidad en el sentido de que debe estar publicado, lo publica un día antes, sí, un día antes de que entre en vigencia, el 31 de diciembre, lo publican, claro, no publican todo el presupuesto, solamente la ley nomás, la ley que es una hoja, 2 hojas, ahí publican nada más, y algunos datos muy generales. Sí. Ahora, la estructura del presupuesto está conformada por los gastos e ingresos fiscales, ¿ya? Sí, como dice, se elabora bajo el principio contable de la partida doble, donde se toman en cuenta los ingresos y los egresos fiscales. Vamos a los ingresos fiscales, mira. Estos son todos los recursos que el Estado recibe, administra. ¿Para qué? Para financiar los gastos públicos, que vamos a ver, mira. Ahora, eso se clasifica en ingresos corrientes, que son los comunes, los permanentes, los constantes. Ingresos de capital, estos son ingresos por ventas de algunos bienes al público, a otras empresas, transferencias que son donaciones. Esto sí no hay devolución. Y también endeudamiento. Cuando dice ingresos por financiamiento, están diciendo que nos vamos a endeudar. Pero lo dicen bonito, ¿no? ¿Por qué no dicen, a ver, endeudamiento? ¿Por qué no dicen así? Sí, se pulen en el lenguaje. Los ingresos corrientes, entonces, son ingresos que tiene el Estado de manera regular periódica.
y van a servir para financiar todas las operaciones también comunes, inmediatas, ¿no? Estos ingresos no van a aumentar el capital, las propiedades del Estado peruano. Tenemos, por ejemplo, los impuestos. Aquí están los más importantes, ¿sabes? El impuesto general a las ventas, a las rentas, selectivo al consumo, predial al cabal, la importación, etc. Las tasas, ¿no? ¿Cuáles son las tasas? Son los arbitrios, son los, ¿qué más dijimos? Arbitrios, los derechos, y falta uno, las licencias. Esos pagos que haces, por eso se va al Estado peruano, ¿ya? Las contribuciones, por ejemplo, de salud, la ONP, etcétera, ¿no? Ah, y también la venta de bienes y servicios que brinda el Estado. Esos ingresos corrientes. Las multas, sanciones y otros ingresos corrientes. Los ingresos de capital, en cambio, estos son eventualmente, de vez en cuando son estos. ¿Cuándo, profe? Cuando el Estado se desprende de bienes, por ejemplo, acciones de las empresas públicas. Sí, por ejemplo, hay acciones en Petroperú, los vende el Estado y gana dinero, y con ese dinero financia algunas actividades, pero no es siempre, este es de vez en cuando. Ahí se venden terrenos, edificios, ¿sí? Se venden casas del Estado, ¿no? En el campo de la ciudad, maquinarias, y también los pagos que hacen por los préstamos. Por ejemplo, mira, si el Banco de la Nación ha prestado, por ejemplo, 50.000 soles a una persona, esa persona devuelve, ¿no? Está devolviendo quizás 2.000 soles mensual. Y eso es una amortización, eso es un reembolso, un pago que realiza los prestatarios. Sí, así es. O quizás cuando el Estado también le presta a las empresas, también el Estado presta dinero a muchas empresas. Ahora último, el más escandaloso ha sido Reactiva Perú. 60.000 millones de soles. Que según los economistas más expertos dicen que eso no ha sido un préstamo, eso ha sido un subsidio. ¿Y qué es un subsidio? A ver. ¿El subsidio se devuelve o no se devuelve? El subsidio. ¿Se devuelve o no se devuelve? No se devuelve, señorita. El subsidio es un apoyo del Estado a las empresas que, para que la gente no reclame, dijeron préstamo. Han dicho préstamo, Reactiva Perú. A ver, averigua quiénes están pagando hasta ahorita. ¿Ya? ¿Quiénes pagan? Es una viveza del Estado para apoyar a sus ¿qué? A sus amigotes, ¿no? A los empresarios. 60.000 millones de soles del Estado peruano gastados en grandes empresas. Sí, han subsidiado a la banca. A la banca, imagínate, la banca que ha tenido grandes ingresos, nunca cerró la banca, a él la han subsidiado. Sí, es lo más terrible que se puede hablar. A las microempresas, una miseria. A la gente pobre, nada. Prácticamente un bono de 300, 400 dositos, creo que 3 bonos han dado durante casi un año. Casi un año para que la gente viva con 2, 3 bonos. Sí, porque han clausurado todos los trabajos, ¿no? Sí. Entonces, ingresos por inversiones financieras, los intereses, ¿no? La venta de acciones cuando privatizan empresas, las concesiones. Se concesiona terrenos en el Perú. Por ejemplo, Marcona, ¿no? Tacna, Toquepala, ¿no? Chacras en el norte, todo se entregan riquezas a los extranjeros y de eso se cobra. Pero una miseria, ¿no? Y eso entra como ingresos de capital. Mira, las transferencias, estos recursos no se van a reembolsar, no van a regresar al gobierno, ¿no? Entonces, se recibe esas transferencias que son donaciones. O sea, el gobierno no va a devolver, no va a pagarlas, ¿ya? ¿Y de dónde viene eso? De gobiernos, por ejemplo, de Estados Unidos, que ha donado hace poco vacunas, ya, dona dinero también, ¿no? Y otros gobiernos también hacen lo mismo. Organismos internacionales, de personas jurídicas, etcétera, etcétera, ¿ya?
no hay devolución de todo este dinero que entra como transferencias. Se llaman donaciones, sí. ¿Ya? Claro, sí, te decía que si dice que es un subsidio, la gente va a saltar, todos van a reclamar, ¿no? Todos van a reclamar. Por eso reafirmó que era un préstamo. Por eso repito, ¿cuánto han devuelto de ese préstamo hasta ahorita? Eso hay que averiguar. Eso hay que averiguar. Claro, son recontravivos. Recontravivos. Mientras nosotros estamos viendo, ¿no? Este problema de las elecciones, ¿no? Si entra o no entra el presidente, si qué va a pasar con el otro. Ellos están haciendo movidas económicas de fortunas, pero que es de nosotros, que es del Estado peruano. Financiamiento son préstamos, ¿ya? Que ya expliqué hace un momento. Se puede conseguir con la emisión de los bonos soberanos, que ya expliqué, ¿ya? Y viene de instituciones poderosas del mundo, ¿no? Sí, de países, de banca privada, etcétera, etcétera. Ahora, ¿qué se gasta? Sí, son los egresos llamados egresos fiscales. Sí, estos son gastos que realiza el Estado en la realización de sus actividades, ¿no? De sus funciones. Mira, aquí tenemos corrientes de capital y también servicio de la deuda pública. Así es. Profe, los gastos corrientes, a ver, ¿a qué se refieren? Es cuando uno hace lo siguiente, mira, cuando hay desembolsos que no se van a recuperar, es de carácter permanente, constante, y se destina para que el Estado pueda realizar, pues, operaciones o mantenimientos de los servicios públicos. Por ejemplo, la Policía Nacional, los maestros del Estado peruano, los médicos, enfermeras, los choferes del Estado. Todo eso tiene que pagarse con los gastos corrientes. Así es, todo se paga ahí. El Estado no puede dejar de lado estas actividades porque entraría en una crisis terrible que no financie el hospital, ¿no? ¿Qué sería? Si ahorita mismo que está financiando los hospitales tenemos 200.000 víctimas del COVID, ¿qué sería el día que deje de financiar? Uy, ya sería pues una mortandad increíble, tipo Estados Unidos, ¿no? ¿Ves? Hay pago de personal, sus remuneraciones de todos los personales que trabajan en el Estado, por ejemplo, de salud, ¿ya? Gastos previsionales son el pago de las pensiones y otros beneficiados cesantes, jubilados. Ojo, que el Estado no le está regalando plata a ellos. Estos ancianos que ves en pantalla han pagado toda su vida al Estado. Le han descontado, en total se calcula entre 70, 80, 100.000, 150.000 soles que han pagado ellos. Y en el Perú la vida de ellos es muy reducida. ¿Por qué? Porque le pagan una miseria. Las pensiones que ellos reciben son pensiones mínimas. Mira, han trabajado toda su vida, le han descontado 200 soles durante 30, 40 años, y le van a pagar de pensión 500, 600 soles. ¿Dónde se ha visto eso? Acá en Perú nomás pasa eso. Acá en Perú. Y esas son las leyes de la Constitución peruana, esa Constitución nefasta que tenemos. Eso es, exactamente. Abandonando a los ancianos. Compra de equipos, automóviles, sí, de todo tipo, aparatos de todo tipo se gasta para los funcionarios públicos. Las transferencias, aquí, ¿el Estado qué hace? El Estado va a gastar en la familia de bajos recursos económicos, ¿no? Por ejemplo, pensión 65, beca 18, Cuna Más, ¿qué más hay? A ver. También tenemos reserva de contingencia cuando hay terremotos, inundaciones, el gasto del Estado es para esto, ¿ya? Sí, lo malo que se lo roban todito. Sí, se lo roban. Por ejemplo, allá en Chincha, en Ica, Pisco es, ¿no? Hasta ahorita no han reconstruido las carreteras, solamente han limpiado la ciudad de Chincha, nada más, Pisco, perdón. Han limpiado la ciudad. ¿Dónde están los nuevos edificios, las nuevas casas, las nuevas carreteras, los nuevos colegios, los nuevos hospitales? Cero. Ya han robado todita la plata. Ese es el gobierno de presta. ¿Sí? Es de desastres naturales como terremotos. Ahora, los gastos de capital es cuando el Estado va a gastar
en la incrementando el patrimonio del Estado. Ejemplo, ¿no? A ver, hay ves colegios acá, un colegio, ¿no? Ha construido este colegio, ha construido un hospital, hasta ahorita esperamos los hospitales, ¿no? Una universidad, ¿no? En algunos países construyen universidades cada 2 años, ¿no? Acá, cada 20 años. En las zonas más pobres, donde los privados no quieren ir porque no hay ganancias, ahí el Estado es su obligación asistir ahí. No porque sea buena gente, sino porque la ley lo obliga. Mira, en esto bastan inversiones, ¿no? Haciendo pistas, autopistas, haciendo los estudios de ejecución de obras públicas, ¿no? La contratación de servicios para esas obras, adquisición de inmuebles, edificios, compra el Estado también, equipos y vehículos. Todo en afán de mejorar la producción de entidades públicas. Inversiones financieras es cuando el Estado compra títulos de valor, por ejemplo en Petroperú, para comprar acciones de Petroperú a los privados y pase al Estado peruano. Y finalmente otros gastos como edificios, por ejemplo este edificio que ves en pantalla, es un edificio nuevo que ha adquirido la SUNAT, es un edificio nuevo. ¿Sí? También bienes de capital, equipos, ¿no? Para las actividades de las oficinas o entidades públicas. Y quizás esto es lo más importante para ellos. ¿Sí? Pagar la deuda externa. Eso es lo más importante. ¿Sí? Es la preferencia, es la prioridad, es lo que ellos más anhelan cumplir. ¿Por qué? Porque han sido formados para eso. En la Católica, en la de Lima, en la Pacífica, forman economistas donde le explican la importancia soberana, la importancia de pagar la deuda. Eso sí, y salen con esa mentalidad. Y encima lo encuentran respaldado en la Constitución Política del Perú, donde dice, no puede aprobarse el presupuesto sin partida destinada al servicio de la deuda pública. O sea, tú puedes, puedes no aprobar gastos en educación, en salud, no pasa nada, nadie te exige nada, el presupuesto se aprueba. Pero si no apruebas el pago de la deuda pública, el presupuesto se para. Y ni el Ejecutivo ni el Congreso pueden aprobar el presupuesto, porque eso es un mandato constitucional, para que veas hasta qué nivel se llega de prioridad, de importancia, el pago de la deuda. Tenemos que pagar intereses, cargos de la deuda, tenemos que pagar la misma deuda. O sea, son 2 pagos que hacemos, los intereses y la deuda misma. ¿Ya? Ahí están los 2 pagos. Y cada vez esto es más grande, es impagable, es impagable. Bien, ahí le dejo la estructura del presupuesto público 2017 y listo. Muy bien, vamos a ir a nuestra práctica, ya todos atentos, ¿sí? Vamos a responder, aquí tengo, voy a compartirla, ¿ya? Les comparto porque ya tenemos poco tiempo, y aquí está. Miren, esta separata tiene la teoría, ahí está toda la teoría que hemos explicado. También voy a mandar este PDF, lo voy a mandar al intranet, para que ustedes lo descarguen. Este también ya lo tienen ya seguramente. Y acá están las preguntas. Empezamos con la primera pregunta. ¿Qué dice esa pregunta? Vamos leyendo. Dice lo siguiente. El Ejecutivo aprobó de manera extraordinaria el presupuesto del sector público para el año fiscal 2020 por un monto de 177.400 millones. Mire ese monto. Lo que representa un incremento nominal del 5,5% respecto al presupuesto del año anterior. De manera ordinaria, ¿a qué entidad le compete la aprobación del presupuesto público? A ver, ¿quién me manda su clave? Su clave. Muy bien, Juan. Estás con la FIFA siempre, Juancito. Muy bien, Rudy. Te felicito. Muy bien, Evelyn. Cuidado, Evelyn. Mel, correcto. Indira. Muy bien. ¿Ya? Sí. El que le corresponde. Mira, la palabra dice, mira, la palabra dice aprobación. Mira, no dice elaboración, dice aprobación. Y si es aprobación, solamente hay una respuesta. No podemos confundirnos.
es el Congreso de la República el que aprueba. En cambio, el Ministerio de Economía es el que elabora, luego promulga. Y no hay esa palabra en la pregunta, ¿sí o no? Así es que tener más cuidado a la hora de marcar, ¿ya? Siempre leer bien la pregunta. 2. ¿Qué dice el 2? Dice, José le comenta a Rita que cuando existe una desviación de las partidas asignadas en el presupuesto público, se evidencia irregularidades que pueden ser sancionadas. Lo señalado por José es correcto. Además, la supervisión de la legalidad de la ejecución del presupuesto público recae sobre... O sea, la pregunta está diciendo que están malgastando la plata, ¿ya? Pero hay uno que se encarga, su función principal es esa, de fiscalizar, ver que se cumpla la ley del presupuesto público. Muy bien, Torres. Así es, Mel. Está bien, Juan. A ver, cuidado con... Ajá, exacto, muy bien. Entonces vamos a marcar la clave correcta, que es la Contraloría General de la República. Si hubiera más tiempo, les contaría una anécdota que tengo con esta entidad. Le pedí que vayan a fiscalizar mi facultad en San Marcos porque había mal manejo económico y llegaron y me llamaron en 2 años, cuando la gestión del tercio estudiantil creo que dura 1 año, ni me acuerdo ya, 1 año, 2 años nomás dura. Y me llaman después de 2 años, me dicen, pues, señor Acevedo, somos la Contraloría, vamos a ver qué pasó en su facultad, y presente documentos. Y digo, señorita, pero yo hice este trámite hace 2, 3 años, ya no estoy en la universidad, ya dejé el cargo, ya no tengo papeles, nada, demasiado tarde, le digo, gracias. Es una anécdota que tengo con la Contraloría y la eficiencia. 3. Para financiar todas las actividades que el Estado realiza en un año, se deben proyectar los ingresos y gastos. Esto es posible mediante la utilización de un instrumento de planificación económica y financiera, la cual se denomina, a ver, es lo que hemos hablado hoy día, pero no, hoy día hemos hablado todo acerca de este tema, ¿no? Esta respuesta, muy bien, excelente, nuestros postulantes siempre con las fijas. Pero hay un errorcito, no hay problema, no sentirse mal, no estar desanimándose, porque es normal que en el proceso de aprendizaje tengamos algunos errores, ¿no? Eso no es grave ni es preocupante, es algo normal, así que tranquilos nomás. 4. El déficit fiscal del Perú se redujo de 2,3% del PBI en el año 2018 a un 1,6% al cierre del año 2019, el nivel más bajo del 2014 y dentro de las expectativas que se había trazado el gobierno. Para reducir el gasto fiscal se requiere... A ver, ¿qué hacen los gobiernos peruanos? A ver, ¿qué hacen los gobiernos peruanos? A ver, ¿quién lo dice? Lo hemos visto en videos, lo hemos explicado en la clase. Eso, muy bien, ya tengo la primera respuesta correcta, la segunda respuesta correcta, muy bien. 3, 4, hay dos respuestas que están en duda, ¿no? Sí, les dije que les iban a proponer esa alternativa. Te puse las 2 alternativas, recuerda. 2 alternativas te puse antes en una pregunta que hicimos y te dije que esto era lo que te iban a plantear, pero los gobiernos peruanos no hacen esto. Los gobiernos peruanos hacen esto, mira. Nos endeudan. Ahí están los bonos soberanos que hemos explicado, hemos visto el informe de RT, que es algo escandaloso. No es algo común que los países se endeuden porque es perjudicial. Pero el Perú lo ha hecho. Y por 100 años. Endeudando hasta nuestros nietos, ¿no? Más adelante, obviamente. 5. En el presupuesto público del 2020 se asignó un monto de 370 millones de soles para la construcción de infraestructura educativa. Determine en qué rubro del presupuesto público se registra esta partida asignada. Asignada, a ver. ¿Qué dijimos? Que cuando el Estado adquiere capital, o sea, adquiere edificios, ¿no? Construye edificios, ahí está realizando ¿qué tipo de gastos? A ver, ajá, y hay una respuesta correcta, otra correcta, muy bien. Sigan, por favor.
Sigan, jovencitos. Muy bien. Angie, correcto. Mel, Indira, Rudy. Sí, cuando el Estado adquiere nuevos edificios, eso se llama gastos de capital. Ya. 6. Los programas sociales como Cunamás, juntos, han recibido una asignación de 28 millones de soles. Este monto se registra en el presupuesto público como... Correcto, muy bien. Así es cuando estás atendiendo. Así es como estás concentrado en la explicación, estás así. Claridad, no te equivocas en las claves, ¿ah? Sí, tenemos ya 2 respuestas que hablan de transferencias, que son donaciones, porque cuando el Estado invierte en Cunamás, en Juntos, en Beca 18, no hay devolución de dinero. El dinero ya se ha invertido ahí y ya el Estado no tiene recuperación de eso. 7. El Ministerio de Economía y Finanzas de Perú indicó que para el 2020 se ha considerado el incremento de las remuneraciones para los docentes de educación básica. Esto se debe reflejar ¿en qué se debe reflejar? A ver, ¿qué debe aumentar? A ver, ya hay una respuesta, ya tengo una clave correcta ya. Muy bien, Juan. Rudy, correcto Juan. Sí, a ver, los otros que están mandando claves, cuidadito. Muy bien, Dira. Mel, así es, ese es Mel, sí, con esa lagrimita. Muy bien. Así es, entonces ponemos ahí la letra A. Sí, si van a aumentar los salarios de los profesores, tienen que aumentar los gastos corrientes. Eso es por ley, por ley. 8. Mediante los programas sociales, Programa Nacional de Apoyo Nacional Directo a los Más Pobres, Juntos, Programa Pensión 65, ¿no? Y esto ya lo hemos visto ya. Esta pregunta está planteada diferente, pero va hacia la misma respuesta. ¿Cuál sería la respuesta de la pregunta 8? A ver, ¿quién me responde? La pregunta 8. Profe, ya está sencillo, profe. Sí, es la letra B, como ha dicho Juan. Sí, la 9. Dice, supervisar que las empresas eléctricas y de hidrocarburos brinden un servicio permanente, seguro y de calidad es una función de, esta pregunta se ha filtrado, ¿eh? OSINERMIN, ¿no? Esta es la entidad que se encarga de eso. Y la 10 es otra filtración también. La entidad que aprueba las tarifas, normas, supervisa y fiscaliza a los 50 empresas prestadores de servicios de saneamiento. Saneamiento es agua, desagüe, ¿no? Sí, agua. Esta se llama, la famosa empresa llamada SUNAS, letra D. Letra D. Muy bien. Hasta ahí, ¿alguna pregunta, alguna interrogante, algo que no se haya comprendido, quizás alguna clave que no hayan apuntado? A ver, pueden plantearlo por el chat también o por micro abierto. Aquí está toda la teoría que deben estudiar, ¿ya? Sí, aquí está toda la teoría. ¿Sí? ¿Alguien? Bien. Bien, ¿ya? Sí. Los gastos corrientes son los gastos comunes, permanentes, realiza sí o sí. Sí o sí. Ejemplo, los salarios de los trabajadores del Estado, la policía, las enfermeras, los profesores del Estado, ¿no? Los funcionarios públicos en general. Sí, y esos gastos son imposibles de postergar. Ahora, que no los aumente es otra cosa, pero son obligatorios. Sí, son los gastos corrientes. Muy bien. ¿Otra duda, otra pregunta? Muy bien. Entonces, allá, 5, 6 y 7. Apunta, por favor, voy a leer las 5, 6 y 7. La 5 es la letra C. La 5, la letra C. La 6, la letra B. La letra B. Y la 7, la letra A. La letra A. ¿Sí? ¿Está claro? ¿Sí, Vanessa? ¿Está bien ya? Ya, listo. ¿Otra duda más? Si no hay ninguna duda, por mi parte, les agradezco sus intervenciones, sus claves, sus ideas que han estado, sus comentarios, que son muy acordes al tema que estamos tratando, de un punto de vista crítico, reflexivo, y es muy favorable, ¿no? Un abrazo a cada uno, igualmente, cuídense mucho, tengan un buen día también.